Cuando les dicen Jonás, ¿con qué palabra identifican el libro de Jonás? Desobediencia. Un pez, dice Julián. Les dicen Jonás y ¿en qué piensan? Glu, 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 glu. ¿No más? Sí, sí. En una palabra. En una palabra. Desobediencia. En el libro de Jonás, algo muy particular es que todos los profetas anunciaban algo, profetizaban, traían mensajes de parte de Dios y generalmente era para el pueblo de Israel. Pero en este caso, el mensaje de este profeta no es lo principal. El mensaje de este profeta es tan corto y tan sencillo que es fácil entender que la mayor parte de estos 4 capítulos del corto libro de Jonás tratan no de el mensaje, sino de Jonás. Algunos dicen que la ley de la proporción en las escrituras es aquello que ocupa mayor espacio y de lo que más se habla es que es el tema redundante y principal de un escrito bíblico. Y aquí, ¿quién es el protagonista? Claro, evidentemente Dios detrás de todo, pero humanamente se trata de la vida de Jonás. Así es que más importante que el pez, más importante que la destrucción, que la posible destrucción o la salvación de Nínive, es que es lo que ocurre con Jonás. Eso creo yo que es lo más importante. Y por ello, yo pensaría que somos nosotros los llamados, como en su momento lo hizo el pueblo de Israel, a quien iba dirigido el escrito de la vida de Jonás, pensar y vernos reflejados en Jonás. ¿En qué nos parecemos a Jonás? Retomemos un poquito para los que no han estado la historia. Sabemos que fue el Señor quien llamó a Jonás, que muy brevemente había aparecido en el Antiguo Testamento, para que fuera a llevar un mensaje a la ciudad de Nínive, una ciudad distante hacia el norte del lugar donde él estaba. Pero él, ¿qué hizo? En lugar de obedecer a Dios y hacer esto, se fue al lugar contrario, más lejano que pudo imaginar. Pero cuando iba en ese barco, Dios movió todas las circunstancias. ¿Para qué? Para que Jonás entrara en una situación que le permitiera ser usado por Dios. ¿Cuál fue esa circunstancia? Pues que fue echado al mar y un pez lo tragó, en donde estuvo 3 días y 3 noches, para finalmente ser escupido en tierra firme. Y luego de eso fue y cumplió lo que Dios le dijo. Nuevamente Dios le dio la instrucción y fue y lo hizo. Fue y al predicar el mensaje que tenía, para disgusto de él, toda la gente se arrepintió. Un rey de los más soberbios y orgullosos que había mandó a todos a ayunar, a vestirse con ropas ásperas, e incluso dijo: hasta los animales van a ayunar, no me le van a dar comida a ningún animal. Quizás
Dios se arrepienta de destruirnos. Y al suceder justamente esto, entonces llegamos al capítulo 4, que es donde estamos hoy, y Jonás entra en un severo disgusto porque había sucedido que los de Nínive habían recibido la gracia de Dios. Todos ustedes recuerdan la historia del hijo pródigo, ¿cierto? A Jonás le dicen el profeta pródigo. ¿Por qué? Porque así como el hijo pródigo se fue de su casa rebeldemente, pues también Jonás se fue del lugar donde debía haber estado lo más lejos que pudo de Dios. Pero es solamente allí donde para su comparación con el profeta, con el hijo pródigo, porque en realidad durante toda la historia no parece haberse arrepentido. Uno podría de pronto confundirse y decir, hubo un gran cambio en Jonás, porque Jonás finalmente obedeció y fue y llevó el mensaje de destrucción que Dios le había dado. Entonces, el primer capítulo se ve como el profeta pródigo. En el segundo capítulo se ve como este profeta recibe el tratamiento de Dios y nos enseña cómo es necesario en cualquier situación, así sea en el vientre de un pez, mantener nuestra comunión con Dios y regresar siempre a Él. Pero luego en el capítulo 3, honestamente lo he estado pensando mucho. Yo sé que cambiaron las acciones de Jonás porque él no quería ir a dar este mensaje y finalmente va y lo da. Pero por el contexto, leo y leo una y otra vez, me parece que él fue por obligación a hacerlo. Pero su corazón no estaba en ese mensaje. ¿Alguna vez ha intentado predicarle el evangelio a alguien? Porque usted sabe que si esa persona no cree, va hacia la condenación eterna. Y entonces usted firmemente le habla del juicio de Dios, pero su corazón está allí. Su compasión, su amor por aquel al que usted quiere compartirle el evangelio. Bueno, yo tengo la impresión de que en la vida de Jonás él estaba predicando por obligación y no por compasión. Y cuando llego al capítulo 4 digo, definitivamente sí lo estaba haciendo por obligación. Esta mañana quisiera resaltar, no encontré un buen título que colocarle a este mensaje, así es que les voy a invitar a que ustedes al final me den algún título que les parezca que sea apropiado para este mensaje. Quisiera esta mañana hablar acerca de lo que yo creo es el mensaje central del libro de Jonás, y es la gracia de Dios. La gracia de Dios, el favor inmerecido que Dios le da a cada persona que no lo merece, pero aún así Él quiere dárselo. La gracia de Dios aparece por todo el libro de Jonás, desde que comienza diciendo, vino palabra del Señor a Jonás. ¿Qué gracia hay en que Dios haga partícipe a Jonás de su obra? ¿Qué gracia hay en que Él nos estime dignos de poder hacer algo para Él? ¿No es esa mucha gracia? No tenía necesidad de Jonás, como no tiene necesidad de ninguno de nosotros, pero quiere hacernos partícipes, quiere invitarnos a que seamos parte de lo que Él está haciendo. Mire más adelante cuando
el mar se embraveció y comenzó esa tormenta y todos los marineros comenzaron a rogar al Señor. No conocían a Dios, eran paganos, pero ellos comenzaron a rogar al Señor. ¿Y qué sucedió? El mar cesó en su furia. ¡Qué gracia de Dios! A gente pagana que no le conoce, le responde una oración según su corazón, creo yo, según su arrepentimiento, y les da de su gracia. Ahora, estos no quieren echar a Jonás al agua, pero finalmente dicen: no hay otra salida, hay que echarlo al agua. ¿Creen ustedes que Jonás sabía lo que le esperaba? Jonás solo quería morir. Jonás solo quería huir. Jonás se acostó a dormir en el barco. Estaba huyendo, estaba evadiendo la situación. Y cuando lo echan al mar, queriendo huir de Dios, se encuentra nuevamente con la gracia de Dios. Este pez enorme es gracia de Dios, que le coloca ¿para qué? Para trabajar en su vida, para obrar en él de alguna manera el arrepentimiento. Esto es una cosa muy importante que nos dice Dios. A Dios no le importa tanto las cosas que hagamos para Él como le importamos nosotros mismos. Él está más interesado en ti, como lo estaba en Jonás, que en lo que tú puedes hacer para Él. Al fin y al cabo, ninguno de nosotros es necesario, pero por su gracia nos permite hacer algo. Pero está más interesado en tu corazón, en quién eres tú. Seguramente uno de nosotros que hubiera hecho, ¿no? Yo me consigo otro profeta, eso, deje que Jonás se muera allá en el mar, o que se lo trague el pez o alguna cosa. Seguramente si usted es como yo hubiera dicho lo mismo, nos conseguimos a otro. Pero Dios ama a la gente, Dios ama las personas y las ama sin depender de lo que ellos hacen o dejan de hacer. Su amor es incondicional, y con eso no estoy diciendo que podemos hacer lo que nos plazca, lo que queramos. Lo que estoy diciendo es que el amor de Dios es incondicional. Si no, mirémonos aquí unos a otros. ¿No es el amor de Dios incondicional? ¿No nos ama Dios a pesar de nosotros mismos? A pesar de lo que somos, de lo que decimos, de lo que hacemos. Así ha sido desde el primer día que creímos, y así sigue siendo. Dios ama. Qué gracia la del Señor. Le dio un pez, le hizo un tratamiento, diría Germán, como dijo hace 8 días, un tratamiento de, no sé, de belleza, de ácidos, de aceite de hígado de pescado. ¿Cómo saldría ese Jonás? Pero más importante que cómo salió, oliendo a pescado y todo espelucado, es cómo salió su corazón, lo que Dios hizo en ese pez, en su corazón. ¿Cuál sería su gracia? Que lo devolvió nuevamente a tierra firme. ¿Quién hizo todo esto? La gracia de Dios. ¿Y cuál sería su gracia? Que nuevamente le dice: vas a ir otra vez allá y vas a dar el mensaje. Qué gracia la del Señor. Y luego va y da un mensaje de lo más sencillo que hay. ¿Cuál era el mensaje? ¿Cuál era el mensaje? Era muy cortico. Dentro de 40 días Nínive será arrasada. Hasta el mismo mensaje pareciera ser un mensaje de enojo, de disgusto,
los van a destruir. Ahí ni siquiera está presentado el evangelio en toda su magnitud. Simplemente es un mensaje de juicio, de destrucción. Y no importa cómo fue dicho el mensaje, no importa quién era el mensajero, qué gracia tan grande la de nuestro Dios que le concedió a estas personas arrepentirse y cambiar, y aún a los animales salvarlos. ¿No es maravillosa la gracia de nuestro Dios? El 3:10 dice que Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría. Gracia, gracia, gracia. Favor inmerecido. Y cuando comienza el capítulo 4, que es donde estamos hoy, comienza con estas palabras: pero. Y usted ya sabe que cuando hay un pero en una historia, eso es que algo pasó. Todo iba a las mil maravillas, todo iba andando, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor. Desde el comienzo queríamos saber por qué era que Jonás no quería ir a llevar el mensaje de Dios a Nínive. Y aquí lo dice claramente: Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, al sur de España, lejos, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. ¿Qué es esto? Gracia, porque tenemos un Dios de gracia. Estaba citando, seguramente creo yo, de Éxodo 34, esta descripción de Dios. Después de que se dio la idolatría en el pueblo de Israel y va Moisés nuevamente a la presencia de Dios con unas tablas para recibir la ley. Después de que esto sucede, ahí es donde están estas mismas palabras. Porque Dios no destruyó al pueblo, sino que nuevamente les da su ley. Y entonces se describe como clemente, compasivo, lento para la ira, rico en misericordia, que te arrepientes y que te arrepientes del mal con que amenazas. Hay una diferencia muy grande entre tener conocimiento de Dios y tener un corazón conforme a la voluntad de Dios. Un corazón que ha aprendido a imitarlo y a ser como el suyo. Y evidentemente Jonás conocía la palabra, conocía la ley, pero tenía un corazón como el de Dios. ¿Cuánto llevas estudiando la palabra? ¿Cuántas veces la lees? Seguramente has aprendido muchas cosas. Estamos justamente ahorita cerrando el primer ciclo de discipulados, ¿cierto? De enseñanza. Pero mi oración más grande es que esto no sea vano conocimiento, que no sea solo algo que te aprendes, un versículo que memorizas, una clase a la que asistes. Si solo es eso, creo que no hemos logrado el objetivo. Deseamos es que tu corazón sea transformado, que tu corazón sea cambiado. Y si estás aquí en esta mañana y escuchas esta palabra, pero solamente la tienes en tu mente, no servirá de nada si no hace un efecto en tu corazón. ¿Cuántos domingos estamos aquí sentados escuchando
palabra tras palabra, verso tras verso. Pero ¿ha afectado eso nuestras vidas? Jonás nos muestra cuán parecidos somos a él. Porque a veces sabemos mucho, pero nuestro corazón no ha cambiado. Y esa es la experiencia de Jonás. ¿Qué quería Dios de Jonás? Lo único que quería era que su corazón cambiara. Que él aprendiera del Dios que es clemente, compasivo, lento para la ira, rico en misericordia y que se arrepiente del mal con que amenaza. Porque una cosa es recibir la palabra y otra cosa es vivirla. Una cosa es que Jonás supiera que el pueblo escogido era Israel y le había mostrado su gracia, pero otra cosa es, ve Jonás y vive la gracia, vive la compasión, vive el perdón. Y es en eso en lo que yo esta mañana quiero enfatizar, porque pienso que eso es el mensaje principal del libro de Jonás. Las cosas que vienen a continuación, desde el versículo 3, no son más que un tratamiento más de Dios para Jonás. Ante su afirmación, pidiéndole, quítame la vida, mejor es la muerte que la vida. Estaba diciendo Jonás, me muero de la rabia, me muero de la rabia. Y nosotros tratamos de comprender por qué se estaba muriendo de la piedra Jonás. Porque probablemente a esos que les iba a predicar hubieran podido matar a sus hijos o a sus padres, hubieran podido torturarlos o hacerles cosas indecibles. Tenía una amargura profunda Jonás y por eso no quería, porque la gracia de Dios no había hecho efecto en su corazón. Y yo creo que es porque no tenía el corazón compasivo, porque no había perdonado a estos ninivitas. No había perdonado lo que le habían hecho a su pueblo. ¿Y qué hace el Señor? Más gracia. Le dijo, ¿tienes acaso razón para estar así? ¿De enojado? ¿De amargado? ¿De dolido? No lo desecha. Le pregunta, lo hace reflexionar, medita en lo que estás haciendo. Acabas de decir que tienes un Dios clemente, compasivo, lento para ir a un Dios de gracia. Y mira lo que estás haciendo tú. ¿Te estás comportando con gracia? Y lo que sucede en adelante, el hacer crecer una planta y luego quitársela, es otra lección más para que él aprenda, para que él en su experiencia personal vea lo que Dios está haciendo. En el versículo siguiente dice que él hizo como una especie de enramada, un cobertizo para que el sol no le pegara, y se sentó a la salida, ¿cierto?, de Nínive, y dice que se sentó a mirar a ver qué pasaba. A ver si los iban a perdonar o no los iban a perdonar, o a qué momento caía un rayo y los destruían a todos. ¿Qué tal este televidente? Ojalá nosotros no seamos como él. Ojalá no estemos aquí sentados esperando que acabe el fin del mundo y sin preocuparnos por aquellos que están perdidos y que no conocen a Dios. Y después dice que hizo que creciera una planta en el versículo 6, que le dio sombra sobre su cabeza. Y ahí
hay algo sorpresivo. Y es que dice que Jonás se alegró. En ninguna parte decía de todo el libro que él estaba contento o que estaba feliz. Todo el libro está amargado. Y lo único que lo alegra es tener algo que lo cubra, un arbolito, una mata, un arbusto que le dé sombra. Pero después, ¿qué hace? Dios, porque es todo un plan de Dios. Dice que Dios dispuso la planta y Dios dispuso un gusano que se comiera la planta para que se muriera esa planta y se le quitara. ¿Por qué hace eso Dios? Porque quiere mostrarse como un Dios de gracia. Al final, él nuevamente dice, deseaba con toda su alma morir, dice el versículo 8. Dice, mejor me es la muerte que la vida. Qué amargura tan profunda la que tiene este Jonás. ¿No le parece? Y vuelve y le pregunta lo mismo en el versículo 9. ¿Tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? ¿Por qué te enojas? ¿Entiende lo que está haciendo Dios? Está tratando de hacerlo reflexionar, que su corazón cambie. Dice, mira en el problema que estás metido, mira la amargura y el enojo que tienes. Y te sigues preocupando por eso. ¿Cómo no me voy a preocupar yo por todo este montón de gente y animales que no disciernen mi voluntad, que no distinguen su mano izquierda de su mano derecha? Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Por qué Dios nos da esa historia? Bueno, yo le voy a dar dos aplicaciones. La primera de ellas es general. Y es que con quienes no tenemos buena relación necesitan la gracia de Dios. La gracia del Dios que conocemos, que es compasivo, clemente, lento para la ira, grande en misericordia. Sospecho que a veces los cristianos hacemos lo mismo que el pueblo de Israel. Conociendo a Dios, ocultamos a Dios en vez de compartir a Dios. ¿Por qué? En este caso específico, es con los que no tenemos buena relación. ¿A quién sería el último que usted le predicaría el evangelio? Déjeme darle algunas ideas. ¿Qué tal la comunidad LGTBIQ+? ¿Qué piensan que somos sus enemigos? ¿Qué piensan que los odiamos? Si somos sinceros, muchas veces sentimos algo de rechazo porque nos parece antinatural, pero entonces nos parecemos a Jonás. Dios es un Dios que tiene un plan, que no desea que las personas se pierdan, sino que vengan al arrepentimiento. ¿Qué dirías tú si el Señor te llamara y te dijera en, no sé, un lugar difícil de ir a predicar? De pronto te dice, ve a Venezuela y ahí en Venezuela tú vas a hablar de mí. ¿Cómo te sentirías? Uy, sí, chéverísimo, vamos a ir a predicar. O dirías, no, voy a coger el primer barco para Tarsis. Sospecho que Jonás era racista. Y era racista porque tenía prejuicios contra otros. Y su prejuicio es que ellos eran malos.
¿Y cómo me vas a enviar tu Dios a predicarle a esos que son malos? Pero Dios quiere salvar a los blanquitos, a los indígenas, a los negritos, hasta los cajiqueños los quiere salvar. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Un Dios de gracia quiere que nosotros seamos la exhibición de gracia de Él. Eso es lo que Él desea. Y no podemos hacer como Jonás y sentarnos aquí y esperar sencillamente a que llegue el regreso de Cristo. No, tenemos una gran comisión que cumplir. Ahora, para no ir como a esos casos tan extremos, ¿no? Tan lejanos. ¿Qué tal, como nos decía el otro día Arnold, tu vecino indeseable? El que pone la música a todo volumen. ¿O qué tal los marihuaneros que se cuadran allí en la esquina del parque? ¿Dios no quiere salvarlos a ellos? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué hizo Jesús? Jesús recibió un título: amigo de pecadores. Eso dice su Biblia, que Jesús era amigo de pecadores, no amigo del pecado, sino amigo de los pecadores. Los fariseos lo criticaban porque decían: este es un glotón, es un borrachín, se la pasa con prostitutas, con recaudadores de impuestos, con ladrones. ¿Pero qué estaba haciendo Jesús? Todo lo contrario a lo que hizo Jonás. Estaba tratando de alcanzarlos, estaba tratando de salvarlos. Jonás al comienzo parecía el profeta pródigo, se parecía al hijo pródigo, pero después, ¿saben a quién se parecía? Al hermano del hijo pródigo. ¿Recuerdan lo que sucedió con la historia del hijo pródigo? Cuando él se arrepiente y regresa a su padre, entonces se pone furioso el hermano mayor y dice: ¿cómo es que tú vas a...? Yo toda la vida he estado aquí sirviéndote, todo lo que yo he hecho, yo nunca me fui a malgastar tu dinero con rameras, ni a despilfarrarlo todo, y ahora ese que sí fue e hizo eso y regresó, haces una fiesta, matas el becerro engordado, le pones un anillo, lo vistes. ¿Qué es esto? Ese capítulo 15, ya no me acuerdo, de Lucas, del hijo pródigo. Ese capítulo repite una y otra vez que hay fiesta en los cielos cuando una persona se arrepiente. Y eso es lo que tiene que ver Jonás con todos nosotros. Eso es lo que tiene que ver. Que si tenemos un Dios de gracia, debemos ser personas de gracia, igualmente clementes, tardos para la ira, grandes en misericordia, como lo es nuestro Dios. ¿Tienes un esposo difícil o una esposa difícil? ¿Tienes un papá difícil o una mamá difícil? ¿Tienes hijos difíciles? ¿Qué está diciendo Dios que debes hacer? Darles gracia. Gracia. Porque ahí es cuando estamos viviendo el plan de Dios. No basta saber que tenemos un Dios de gracia, necesitamos vivir con esa misma gracia. Aquí dentro de nuestra comunidad, el que no te cae bien, que yo sé que eso no sucede acá, ¿no? El que no hace las cosas como tú estás esperando que se hagan, el que es de pronto el hermano como brusco, que habla como feo, la hermanita que siempre llega tarde, el que se compromete a hacer algo y después no cumple en hacerlo. ¿Qué necesita esa persona? Una dosis extra de gracia.
Pero quiero ir un poquito más allá. Les dije que quería aplicarlo de dos maneras. La primera era más general, pero ahora la siguiente quiero hacerlo de una manera que podamos traerlo aún más cerca. Hace poco estudiamos aquí con mis compañeros del grupo de discipulado el encuentro de Jesús con el ladrón en la cruz, y nos sorprendía ver cómo Jesús, a pesar de que lo escupían, le pegaban, lo humillaban, lo insultaban, entonces ¿qué decía él? A ver, los estudiantes: Padre, perdónalos. ¿Qué es eso? Gracia. Gracia es darle a alguien algo que no se merece. Deberían haber sido destruidos por matar al único inocente, el único justo. Pero ¿qué hace Dios? Da gracia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, aún siendo sus enemigos, nos dio a Jesucristo para que muriera por nosotros. ¿Has conocido a Cristo como tu Señor y tu Salvador? Tienes que saber que, a pesar de que tú eres pecador, Él envió a su Hijo y lo entregó a la muerte más cruenta, más cruel, más triste, más horrorosa, para que tú tengas vida eterna. No desprecies ese don y ese regalo que Dios te da. Reconcíliate con Él, acéptalo, conoce su gracia, te está dando algo que no te mereces. Y aquí en esta iglesia te invitamos a que lo conozcas, a que nos dejes acompañarte y a contestar tus preguntas. Bueno, pero les dije que iba para la segunda aplicación. Qué pena que me desvié. Entonces, ¿te gustaría que Jonás cambiara? Este libro acaba como con una nota un poco triste, ¿no? No se sabe qué pasó con Jonás. Pero nosotros sí podemos escribir el libro de Jonás con nuestro final en nuestras vidas. ¿Te gustaría pasar de ser una persona que tiene dolor, que puede tener algo de enojo, algo de amargura, y pasar a ser una persona que disfruta la gracia de Dios, el perdón de Dios, para tener compasión y gracia por otras personas? El perdón, yo creo que es lo que le impedía a Jonás hacerlo, y es lo que a muchos de nosotros muchas veces nos impide hacerlo. El perdón involucra asumir la deuda de otro, porque mi corazón se rompe en 1000 pedazos al recordar que alguien asumió mi deuda. Como Jesús pagó lo que yo debía, mi corazón se transforma. ¿Recuerdan Mateo 18? Este rey que le perdonó una gran cantidad de dinero a uno de sus siervos, y luego este siervo se va y no le quiere perdonar la deuda chiquita a otro de sus hermanos. Él claramente o sea, cuando se entera de esto el rey, ¿qué dice? Dice: pero ¿qué te pasa? Si yo te perdoné la deuda a ti, ¿por qué tú no perdonas la deuda del otro? Y Dios nos lo ha dicho de muchas maneras. Él ha dicho en el Padre Nuestro, lo dice: perdónanos a nosotros. ¿Cómo?
nosotros perdonamos. Y en otros lugares dice, si tú no perdonas, porque si tú no perdonas, pues tampoco debes esperar que yo te perdone. ¿Entienden cómo podemos ser como Jonás? Vivir enojados y amargados. Y seguramente tú puedes traer a tu mente a alguien que te hizo algo, alguien que te ofendió. Tal vez el esposo, la esposa, que son tan difíciles. Un esposo que no cree en Dios, o una esposa que no cree en Dios. Personas difíciles que hay en nuestras vidas. Y no podemos ser como Jonás. Necesitamos pasar de ese dolor a la compasión. Te sugiero 3 preguntas para terminar esta mañana. En primer lugar, ¿qué es lo que ha hecho esta persona que me ha herido tanto? ¿Qué es lo que ha hecho? Y si es necesario, anota las cosas que esta persona hizo. Cuando a uno le hacen algo, uno dice, pero es que me incumplió la cita, porque esto va desde lo pequeño hasta lo grande. Tal vez alguno de nosotros tiene un rencor y una ofensa muy grande, que algo que le hicieron. Pero la voluntad de Dios es reflejar su gracia. Necesitas identificar qué es lo que han hecho contra ti. Y después de identificarlo, preguntarte, ¿por qué me duele tanto esto que me hacen? ¿Por qué me disgusta tanto? Como Jonás, que estaba muerto de la piedra. Dijo, me muero, no soporto esto. Pero a veces nosotros también estamos muertos de la piedra por algo que nos hicieron, algo que nos incumplieron o algo que no salió bien. ¿Por qué me duele tanto esto? ¿Qué es lo que me causa dolor? Lo que realmente me duele es, y como es descrito en Mateo 18, es una deuda. Es que me quitaron algo, me están debiendo. Puede ser que no te saludaron, entonces me están debiendo el saludo. Puede ser que, no sé, la deuda puede ser de cualquier clase, hasta económica. Es que le presté a esta persona y no me ha pagado. Y me duele porque esa plata yo la trabajé, esa plata es mía. Dios me la dio a mí. ¿Entiendes? Siempre donde hay algo allí para perdonar, hay una deuda. Y quiero establecer por qué me duele tanto esa deuda. Porque yo quería dormir en ese ratico que me quedaba, pero no me dejaron dormir y me quitaron el tiempo que tenía para dormir, que no era mucho. Cualquier cosa por la que tú te ofendes. Es que me dijeron que estoy gorda. Por ahí alguien se enojó. Miles de cosas pueden enojarte, pero tenemos que aprender a ser personas de gracia como nuestro Dios de gracia, que ejercen compasión y están prontos a perdonar las ofensas, aún de aquellos que no lo entienden. Podemos imitar a Jesús diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen, así como los de Nínive no distinguían su mano izquierda de su mano derecha, no sabían lo que estaban haciendo. Ahora, la resistencia al perdón tiene que ver con un amor excesivo por algo que he atesorado demasiado. Entonces, como yo valoro demasiado mi tiempo, pues no perdono que me quiten el tiempo y que sean incumplidos y que lleguen tarde al culto. ¿Por qué? Porque hay algo que pienso que es muy importante para mí, lo atesoro, sea dinero, sea mi tiempo, no sé, cualquier cosa que me quitaron, cualquier cosa por la que me ofendieron. Pero eso proviene de que yo amo demasiado eso. ¿Sí es claro? Que amas demasiado. ¿Con qué no podrías vivir si te lo quitamos? Así como Dios le quitó
la calabacera, la planta que le daba la sombra a Jonás. Y le dio una piedra. Y cuando te la quitan a ti, entonces tú también entras en cólera. Ahí puedes descifrar un poco qué cosas son esas que te llevan a no ser compasivo y cómo respondiste ante ese dolor. Tal vez obraste incorrectamente y tú también necesitas perdón. Y eso puede parecer muy injusto. Yo he visto la experiencia de algunos cónyuges que sus cónyuges son muy difíciles, son realmente difíciles, inconversos muchas veces. Y cuando llegan a Cristo, tienen una sensación de, pero todo lo que me ha hecho este hombre o todo lo que me ha hecho esta mujer durante tantos años, y pareciera que en lugar de alegrarse porque ha recibido la salvación, le cuesta trabajo relacionarse ahora. ¿Por qué? Porque parece muy injusto. Uno podría decir, pero oiga, pero qué injusto. Jonás, mal que bien, era del pueblo de Israel, fue a hacer lo que le dijeron, pero esos ninivitas, usted vio todo lo que hicieron, a cuántos mataron, a cuántos torturaron. ¿No es injusto? Pobrecito Jonás. ¿No tendemos a pensar que eso es una injusticia? Y pensamos que se está cometiendo una injusticia contra nosotros. Pero esa idea de justicia no es correcta. Hay un mito, una falsa idea. Y es que hay que tratar a todo el mundo igual. Hoy en día se habla mucho de la igualdad. Hasta ahora tenemos un ministerio de la igualdad en este país. Pero eso es una idea incorrecta. Nadie trata a otros de esa forma, es decir, tratándolos a todos igual. ¿Usted, David, trata igual a sus hijos que a los muchachos que van pasando por acá por el frente? No es cierto. Fernando, ¿usted trata igual a Luz Ángela que a las demás mujeres? No, ¿cierto? Es lógico que no tratamos igual a todas las personas. Así es que exigir eso es equivocado. ¿Cuál es la verdad? Hay que tratar a todas las personas con amor y respeto, porque eso es lo que hace Dios. ¿Trató igual Dios a Jonás que a los ninivitas? No los trató igual. Él tiene un tratamiento para cada persona, porque Él sabe lo que cada persona necesita, pero siempre los trata con amor y con respeto. Nunca igual. Él sabe lo que cada cual necesita. Y cada vez que nos cueste tratar con amor y respeto a alguien, por difícil que sea, por complicado que sea, recuerde que toda criatura de Dios, todo el que es creación de Dios, lleva la imagen de Dios, ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, aunque esa imagen pueda estar desfigurada, destrozada. Para el que conoce a Dios y viene a Cristo, esa imagen comienza a ser restaurada. Pero todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Santiago, ¿y los ladrones también? ¿Y los violadores? ¿Y los políticos? Y los de Santa, no, mentiras, no me voy a meter en eso. No, perdón con los santafereños. ¿Ustedes saben que mi hijo es santafereño y yo soy de Millonarios?
La gracia del Señor es muy grande. Hasta los de Santa Fe tienen gracia de Dios. No se vaya a enojar. Pongámonos de pie para orar, hermanos. Si usted tiene algún título que sugerir para este mensaje, lo esperaré. No he encontrado uno muy bueno. Me toca utilizar esas estrategias de póngale el título a su predicación. Señor, damos gracias por tu palabra. Y rogamos que ella no vuelva vacía. No queremos ser como Jonás, que conocía las palabras, pero no vivía las palabras. Como siempre, queremos pedir perdón y rogar, Señor, que por tu Espíritu, por el poder de tu palabra, seamos renovados en nuestra mente, en nuestro corazón, y que eso dirija nuestras acciones en nuestra vida familiar, con el cónyuge, con los hijos, con los vecinos, con la comunidad, Señor, donde vivimos cada uno, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de colegio, de universidad, con los amigos del barrio. Queremos tener gracia, Señor, aun con los que consideramos desgraciados, porque han hecho grandes maldades y grandes iniquidades. Tú eres un Dios clemente, grande en misericordia, pero no tendrás por justo al que hace iniquidad. Tú harás justicia. Ayúdanos, Señor, a esperar que seas tú quien haga esa justicia, y ayúdanos a amar a los que nos parece que son injustos, a verlos a todos como parte de tu creación. Rogamos, Señor, si hay alguno en este salón que no ha depositado su fe y su confianza en Cristo, sabiendo que tú has derramado la gracia, que tú has traído, Señor, salvación y vida eterna a un precio costosísimo. Te has humillado, Señor, has pagado nuestra deuda de tantas maneras. Tú, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor. Gracias por seguir amándonos y por seguir dándonos gracia sobre gracia. En tu nombre oramos. Amén.